Pepe, y saludos a quienes se mantienen conectados a esta hora nuestra señal. A propósito de la crisis económica que atraviesa el país, a esta hora el diputado José Guerra se pronuncia en cuanto a diferentes temas económicos, entre ellos el bajo salario de los venezolanos. Escuchamos. El tema salarial. Venezuela está viviendo ahorita una situación que muchos venezolanos todavía se han percatado de la gravedad, y es la situación de la banca. El gobierno ha aplicado una política de encaje draconiana que ha puesto el encaje en más del 100%, es decir, que la banca no tiene capacidad de préstamo ahorita. La banca no ha prestado no prestó en lo que concluyó del mes de marzo un solo bolívar. Y no lo puede prestar sencillamente porque el encaje es 100% y todos los depósitos que entran al sistema los congelan en el Banco Central. Entonces, esto ha causado un problema serio de parálisis de la actividad económica, que es lo que tiene el dólar controlado transitoriamente y ha permitido esta estabilidad que hemos visto del tipo de cambio. Entonces, se está congelando el tipo de cambio a expensas de una contracción brutal de la actividad económica que amenaza con paralizar y liquidar lo que queda vivo del aparato productivo venezolano, que hoy no se puede financiar en virtud de esta restricción monetaria que está haciendo el Banco Central, secando a la economía totalmente de bolívares. Es verdad, han logrado contener el dólar, pero a costa de paralizar la actividad económica y de arruinar lo que queda de esos sectores productivos que son los que proveen de bienes y servicios a la economía venezolana. Y lo que están haciendo además es muy cuestionable. Lo que están haciendo es que están vendiendo oro a través de Turquía. Ese oro Turquía se los paga en euros, esos euros vienen al Banco Central y son vendidos a través de la banca a distintos clientes, pero con una condición extraña, y es que la venta de oro es totalmente en efectivo. Entonces le ofrecen a un banco hasta $1 millón en efectivo. Usted se imaginará lo que significa para un banco mantener $1 millón en efectivo, el riesgo que eso significa, el seguro que hay que tener y el tema de la falsificación. Y por otra parte, como se lo venden al cliente, bueno, imagínense usted un cliente que llegue a hacer una operación con $100.000 en efectivo, euros en efectivo, los problemas que esto trae justamente porque no tienen bancos corresponsales. Esto es un soberano problema. Y además, los bancos que no vendan los euros en efectivo en la semana lo multan con 5%. Entonces los bancos se ven motivados u obligados a vender esos euros, pero se encuentra que no hay bolívares. Y no hay bolívares porque el Banco Central cerró el mecanismo. Entonces el Banco Central le ofrece los euros a los bancos comerciales para que los bancos se los vendan al público no tiene bolívares porque el Banco Central impide los bolívares. Entonces el Banco Central acabó con el mecanismo de financiamiento. Entonces esta es una política monetaria totalmente suicida. Y en torno al tema salarial, yo quisiera compartir con ustedes lo siguiente con la ayuda del colega Ángel Medina. Vean ustedes, compañeros, estos son los salarios mínimos en dólares en una muestra de países. Brasil, $296 mensuales. Chile, $452 mensuales. Colombia, $265 mensuales. El país más pobre del hemisferio occidental, Haití, $78 mensuales. Venezuela, con las mayores riquezas petroleras, $5,30 mensuales. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Pero además, desde Primero Justicia, constituimos lo que llamamos el observatorio de salarios en el país, porque el salario es la variable clave, es lo que determina lo que tú compras, cómo tú vives. Y con una muestra de empresas privadas determinamos lo siguiente. El salario mínimo del gobierno, el mínimo, es $5,30. ¿Quiénes están ahí incluidos? Están 3 millones de pensionados y jubilados, 500.000 empleados públicos de la administración central y descentralizada, policía. ¿Usted sabe cuánto gana un policía de la PNB y del 6CPC? $18.000. ¿Sabe cuánto gana un maestro profesor que está entrando al sistema educativo? ¿Cuánto gana? $20.000, un salario mínimo y algo. ¿Ustedes saben cuánto gana una enfermera? $18.000. Y se tatique $5. ¿Usted sabe cuánto gana un bedel del Ministerio de Educación en un colegio, en un liceo? $18.000. Son casi 4 millones de venezolanos que ganan salario
de $5,5. Entre tanto, para la muestra del sector privado, el salario es de $20,60. Vean la diferencia. El salario privado es casi 4 veces lo que es el salario público. Ahora, el que está rezagado es el sector privado. El sector público está totalmente rezagado, con 5.30 con respecto al salario del sector privado. Ahora, estos no son salarios, digamos, adecuados para el trabajador. O sea, son salarios muy deficientes. Y nosotros estamos claros de que con este nivel salarial no hay reactivación de la economía. El 40% de la clase trabajadora venezolana que gana el salario mínimo, ¿qué puede comprar? Entonces, las empresas pueden producir. ¿Y quién le compra a las empresas con esos niveles salariales? ¿Quién le compra a una empresa que produzca harina de maíz, que produzca pasta, que produzca arroz? ¿Quién le compra con un salario de $5,30? Nadie. Entonces, la economía enfrenta una restricción de demanda justamente porque el salario es absolutamente insuficiente. ¿De acuerdo? Entonces, por dos razones. Por razones de justicia, de humanidad, el salario no puede ser $5,30. Jamás en ningún país del mundo puede ser $5,30. Y menos en Venezuela con una hiperinflación. Nuestra propuesta es la siguiente. Incrementar el salario del sector público a $20 a partir del mes de mayo. $20 el salario del sector público. Y en 3 meses llevar el salario del sector público y del sector privado a $1 diario para cumplir con los estándares internacionales que ubican la línea de pobreza en $1 o $2 diarios para que la persona pueda comer. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y cómo financia el gobierno este aumento salarial? Bueno, estuvimos revisando las cuentas que tiene el gobierno en el Banco Central y efectivamente en las cuentas del Banco Central disponibles para el gobierno en bolívares equivalentes hay más de $300 millones. Entonces, ¿cómo es que no pueden aumentar los salarios? ¿Cómo es que el gobierno, ustedes saben cuánto le ha prestado el Banco Central al gobierno, a PDVSA? ¿Cuántos los créditos del Banco Central a PDVSA? Hasta el mes de febrero. Óiganme, $24.000 millones. Y este gobierno que le presta a PDVSA $24.000 millones no tiene para pagarle a sus empleados para que puedan comer. Esta es nuestra propuesta. Insisto, llevar el salario mínimo del sector público a $20, el equivalente, para que el trabajador pueda comer y luego ir incrementando el salario privado y público, que los dos lleguen a un nivel equivalente en promedio hasta los $30 mensuales, es decir, $1 diario. Mira, para que ustedes tengan una idea de lo depauperado que está el salario, cuando los Estados Unidos comenzaron a construir el famoso ferrocarril desde el estado de Ohio al estado de Maryland, en Baltimore, que se consideró la obra de ingeniería más grande del momento, en 1860, los obreros irlandeses que llegaron a los Estados Unidos a trabajar de obrero ganaban $1 diario, 1863. Y ahorita, en el 2019, en el país con las mayores reservas petroleras del mundo, nos estamos pidiendo que el trabajador venezolano gane $1 diario, lo que ganaba el obrero americano en 1863. Eso le da a usted una idea de la depauperación, esa es la palabra correcta, que tiene el trabajador venezolano. E insisto, a las propias empresas privadas le interesa que el trabajador gane más. Porque si no, ¿quién le compra el producto de la empresa? ¿Quién compra la harina de maíz que se fabrica? ¿Quién compra el arroz? ¿Quién compra la pasta? ¿Quién se toma la leche? ¿Quién compra la carne? ¿Quién compra el cartón de huevo? ¿Quién compra el queso? Si tenemos un salario de $5. ¿Quién lo va a comprar? Entonces, el sector privado debe entender, ¿verdad?, que tiene que ayudar a su trabajador a que le compre su propio producto, para que ese trabajador pueda alimentarse y pueda ir a trabajar en mejores condiciones. Por tanto, esta es nuestra propuesta, las vamos a hacer, la estamos haciendo pública y vamos a crear ese observatorio salarial, porque la razón de ser de esta organización es Venezuela, pero dentro de Venezuela aquellos que tienen menos, aquellos que no tienen voz. ¿Quién habla hoy por los 3 millones de pensionados que ganan 18.000 bolívares? ¿Quién habla por ellos hoy?
que no tienen cómo comer ni comprar una medicina. ¿Quién habla hoy por los 400.000 o 300.000 trabajadores de la administración pública que ganan salario mínimo? ¿Quién habla hoy por los policías del 6CPC que ganan 18.000 bolívares? Por los policías de la Policía Nacional Bolivariana que ganan 18.000 bolívares. ¿Quién habla hoy por los vedeles que ganan 18.000 bolívares? ¿Quién habla hoy por las secretarias que ganan 18.000 bolívares? ¿Quién gana hoy por los que barren, por los que limpian las calles que ganan 18.000 bolívares? Estamos hablando por ello, por un problema de justicia social. Esa es la propuesta nuestra que vamos a llevar al Parlamento y a la opinión pública nacional. Diputado, esta propuesta, ¿creen que de alguna forma Nicolás Maduro pueda tomarla o ya sea otra, ya que al menos hasta el año pasado ellos venían incluso aumentando el salario casi que mensualmente, ya era rutinario, pero este año ya estamos en abril y no ha habido ninguna medida económica, al menos de gran impacto? Bueno, porque, digamos, ellos, no sé si la van a tomar, pero es la propuesta que estamos haciendo nosotros al país, porque nosotros no le hablamos a Maduro, le hablamos a los venezolanos, sobre todo a aquellos trabajadores activos y jubilados que están en estas condiciones de total precariedad. O sea, esto es un problema de humanidad. Si Maduro la toma, pues no sé, nosotros sí la estamos planteando al país. Ahora, ¿por qué ellos no aumentan los salarios? Ellos no aumentan los salarios porque toda la plata que tienen la están usando para unos fines distintos al gasto social. Esa es la razón. O sea, porque acuérdate lo siguiente, el dólar estaba a 60 bolívares el año pasado, hoy está a 3.300, un aumento de 4.500%. ¿Y esa plata dónde está? Bueno, está en el Banco Central, a la disposición del Ministerio de Finanzas, para gastos distintos del gasto social. Bueno, sí, seguro. Este sábado, creo que es 14 de abril, se cumplirían 3 meses de que Maduro anunció el salario de 18.000 bolívares. ¿Ustedes saben más o menos, o se ha calculado cuánto perdió del poder adquisitivo el salario en 3 meses? Bueno, en dólares sí lo sé, claro, porque fíjese, el salario cuando lo establecieron era $30, ¿no? Porque era 18.000 entre 60, ¿no? $30, ¿de acuerdo? Y ahorita está el salario en 5, en 5.30, o sea que el salario perdió, ¿cuánto? 24,70, ¿no? O sea, restando 30 menos 5, tanto, 24 y tanto, ¿no? Entonces, el salario perdió casi 3/4 partes, 80%. Y la última pregunta, a ver, en marzo, por el colapso eléctrico, hubo muchísimos problemas para poder comprar productos, ¿no? O sea, que el consumo, si puedo decirlo, o sea, por lo que vi, se redujo porque las personas que tenían bolívares no pudieron comprar porque no había punto de venta, no usaron las transferencias bancarias porque no había señal, y los que pudieron mantener un tipo de consumo eran las personas que tenían divisas. Esto, de alguna manera, ¿cómo puede impactar en la inflación de marzo? No, ese hecho, o sea, ahí lo que está ocurriendo es que la economía está dolarizando en los hechos, de facto, no de derecho, no hay un decreto, pero hasta los limpiabotas están cobrando en dólares. Todo, el que vende chupeta, el que vende helado, el limpiabota, todo el mundo está cobrando en dólares, se está dolarizando de facto. Pero lo único que no está dolarizado es el salario, es lo único que no está dolarizado. Entonces, eso tiene un efecto de atenuar la inflación, sin ninguna duda, porque está trastocado el mecanismo de pago en bolívares, que es lo que genera la inflación. Pues los productos en dólares cuentan lo mismo. Entonces, básicamente sí ha tenido un efecto moderador sobre la hiperinflación, pero esta es una dolarización desordenada que inclusive perjudica al fisco. Y lo perjudica porque cuando tú compras en dólares no pagas impuestos. Cuando comes bolívares sí pagas impuestos. Entonces eso es una desventaja que tiene el gobierno. Tiene información desde el Parlamento que se ha hablado que el gobierno pudiera subir el cestatique o equipararlo al salario y no subir el salario para el tema de prestaciones sociales, todo lo que implica el paquete laboral. Bueno, el gobierno ha venido haciendo eso, ha venido perjudicando el salario y favoreciendo el componente no salarial de la remuneración. ¿Para qué? Bueno, para evitarse las incidencias en las prestaciones sociales, en el bono vacacional y en todas las otras componentes de la remuneración. Ahora, esto lo hace el gobierno obrerista. El gobierno obrerista acabó con el salario, entonces está incorporando un conjunto de bonos para que no tenga incidencia salarial. Y fueron los mismos que en el año 96 criticaron el cambio de prestaciones sociales y que le iban a devolver la retroactividad de las prestaciones sociales a los trabajadores. Entonces, evidentemente, esta forma de dar tickets de alimentación mayores al salario es una manera de castigar al trabajador
porque se le calcula al trabajador las incidencias en los distintos componentes, como prestaciones sociales, bono escolar, ¿cómo llaman? Bono de vacacional, entre otros. Entonces, es una manera de perjudicar al trabajador. Diputado, este es uno de los pocos países en los que cuando se hacen los anuncios de aumento salarial, los venezolanos se preocupan debido a que esto también se refleja o repercute en los incrementos de los servicios, de los productos. ¿De qué manera se podría ejecutar esta propuesta que ustedes están presentando sin generar este efecto inmediato que se ha registrado en los últimos aumentos? Bueno, esta es una pregunta que siempre surge. Para nosotros el tema está en que, fíjese, ¿desde cuándo no se aumentó el salario? Desde el mes de 14 de enero. Vamos para 3 meses, ¿no? ¿Y la inflación bajó? No bajó, subió y fuertemente. Subió fuertemente en febrero y se ha desacelerado en marzo. Es decir, que independientemente de que aumente el salario o no aumente, los precios suben. Entonces tú le dices a un trabajador, bueno, quédate en tu casa, ¿verdad? Con 18.000 bolívares, espera que la macroeconomía se arregle y cuando se arregle la macroeconomía estás muerto porque no puedes comer. No, yo no creo en esa política. Porque es que los precios siguen subiendo. Entonces, esto inclusive no es un aumento salarial, es una compensación salarial. Estamos compensando al trabajador. ¿Qué estamos compensando? Lo que perdió por la inflación. Tú lo dijiste, en febrero, 14 de febrero fue el último aumento, el 14 de enero. Van para 3 meses. Y la inflación en esos 3 meses pasa del 300%. Entonces, ¿cómo le dices tú a un trabajador que no aumente el salario porque eso genera inflación? Cuando la inflación no está causada por el salario, está causado por la política macroeconómica de la devaluación y del financiamiento a PDVSA. Eso es lo que está causando el problema. De manera tal que, independientemente de que aumente o no el salario, los precios han subido y nosotros tenemos que decirle al trabajador que luche por su aumento salarial para que se defienda de la inflación. Bueno, gracias, muchachos. Bien, palabra entonces del diputado José Guerra, quien ha presentado entonces este balance sobre los salarios mínimos en Latinoamérica, indicando entonces que el de Venezuela es el más bajo, ubicándose en $5,30 mensuales. Ellos han propuesto incluso entonces que el dólar oficial, en este caso en el sector público, aumente al menos a $20 mensuales y luego en un proyecto, digamos, de 3 meses estaría entonces ubicándose luego tanto en el sector público como privado a $1 diario para de alguna forma suplir o paliar las dificultades que tiene el venezolano, al menos para alimentarse. Es parte de la información que se ha generado hasta ahora desde el Partido Primero Justicia. Con ella nosotros despedimos este contacto. Reportó para BPI TV, Joan Álvarez.